Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Bajo. Hola, ya estamos de regreso con nuestro programa de hoy y como les habíamos dicho en la editorial, tenemos un tremendo invitado y un tremendo emprendimiento, ¿ya? Hoy tenemos a Christian Emhardt. Perdón el apellido, siempre me cuesta tu apellido, Christian. Así que bienvenido al programa de hoy. Él es un emprendedor, el CEO de F4F. Y quiero que nos cuente, Christian, sobre de qué se trata su emprendimiento, un producto y cuáles son los productos que genera a partir de su emprendimiento. Así que, ¿cómo estás, Christian? Bienvenido acá a Legal Lab. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder participar en instancias como esta. Y el fondo y en lo que hacemos, nosotros nos dedicamos a transformar residuos orgánicos en productos de alto valor nutricional. Y para hacer eso, nosotros tenemos un cultivo y hemos desarrollado una tecnología para cultivar y procesar la mosca soldado negro. Aunque estoy un poco oscuro, pero es la foto que se ve ahí atrás. Ahí hay una cruza de mosca. A eso nos dedicamos, creamos las condiciones para que se crucen, pongan huevo. Y estos huevos, al ser pequeñas larvitas, ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor, sí. Sí, tienen una capacidad tremenda de comer y procesar residuos orgánicos. Para hacerse una idea, si nosotros tenemos 1 kilo de estos huevos de estas larvas, ese kilo son miles de larvas, van a comer 20 toneladas de residuo orgánico en 10 días. Eso es como un camión de basura lleno. O sea, 1 kilo, me dijese 1 kilo de sal, más o menos de larva, se come un camión entero de residuo orgánico. Y esas larvas, al llegar a su estado adulto, las procesamos, las secamos, extraemos aceite y producimos harina de insecto, que es una proteína de excelente valor nutricional, de excelente valor ambiental también, que la usamos como alimento para salmones, para perros, para gallinas y eventualmente también para humanos. Es una proteína, los insectos es una fuente de proteína natural. En la naturaleza muchos mamíferos, muchos peces, muchos aves comen insectos, es como la fuente principal de alimento de muchas especies. Entonces nosotros imitamos ese concepto, ese proceso de la naturaleza y lo desarrollamos la tecnología para producirlo de forma industrial. Oye, Christian, y antes de darle ahí el pase a Pablo, que me quedó dando vuelta una pregunta. Dijiste que esto, claro, para animales, como proteína, como alimento, muy bien. Dijiste casi también para humanos. ¿Qué es lo que les falta para que esto sea también un alimento para humanos? ¿Tiene que ver por el origen? ¿Hay un tema regulatorio? Regulatorio, necesitamos MinSal al final. Hoy día, bueno, voy un paso atrás. Hoy día en el mundo, 2 de cada 6 personas, más de 2.000, o sea, 1 de cada 3 personas en el mundo come insectos como parte de su dieta. Estamos hablando en Asia, que es más normal cuando vemos estas fotos de los mercados con todo tipo de insectos, pero también en África, en Sudamérica, todo lo que es la selva, en Ecuador, en Perú. Se comen hormigas, se comen orugas, se comen grillos, en México los chapulines famosos. Entonces es algo que existe por la historia de la humanidad prácticamente, pero en Chile necesitamos tramitar un tema ya de la normativa del MinSal, del Código de Alimentos. Cristian, ahora sí, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Y quería decirle a nuestros auditores que Cristian está en la planta y por eso está con algunos temas de luz, para que todos sepan que el programa es en vivo, obviamente. Y tú estás en Talca, ¿cierto? Sí. Estás en Talca en la planta. Tú vienes del mundo de la innovación, nosotros nos conocimos en el mundo de la innovación algunos años atrás. ¿Y cómo llegas a la investigación en moscas? ¿Cómo llegas a eso y cómo con tus socios deciden dar el impulso para hacer de esto un emprendimiento y ya escalar y hoy día estar incluso en etapas de levantamiento de capital y todo, y con inversionistas adentro? Sí. Bueno, con Pablo nos conocimos en Fundación Chile, de ahí yo en Fundación Chile por casi 5 años que estuve, un poco más incluso, trabajamos harto. Yo lideré un grupo, un equipo que nos dedicamos a
todo lo que es medición de impactos ambientales de productos, o sea, las huellas de productos, la huella de carbono, la huella de agua, etcétera. Prácticamente hicimos como un screening así de todos productos, por ejemplo, que se venden en un supermercado. Trabajamos con Walmart, tanto nacional como global. Y ahí uno empieza a tener más, al ponerle número a las cosas, uno empieza a tener más conciencia de magnitudes, de impacto de lo que es la producción en nuestro sistema alimentario, lo que es, por ejemplo, la producción de productos animales versus vegetales, algunos vegetales versus otros, si cierto cultivo está en una zona de mayor estrés hídrico que otra, como que empieza a tener esa conciencia y dentro de todo también vimos grandes cifras como es lo que es la generación de residuos orgánicos, de desperdicio de alimentos. Hoy día en la humanidad, a nivel global, más de un tercio de todos los alimentos que producimos los perdemos, los desperdiciamos en toda la cadena. Desde a nosotros probablemente todas las semanas estamos botando alimentos que se echan a perder en el refrigerador porque no los comemos, pero así también hay esta ineficiencia en los supermercados, antes y después, en las plantas de proceso, en el campo. Entonces hay mucho residuo orgánico que se genera, que también al descomponerse genera gases metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más nocivo que el CO2. Entonces, grandes problemas, y ahí llegamos al tema de las moscas porque es una gran solución para varios problemas que son globales. Entonces fue el resultado, el llegar a hacer lo que estamos haciendo fue el resultado de un proceso de investigación, de medición, de análisis de lo que es el impacto que generamos o que genera nuestro sistema alimentario en los recursos naturales. Oye, ¿y quiénes te apoyaron en un comienzo para poder levantar las primeras lucas? ¿Estuviste con Corfo, con financiamiento privado? Desde el inicio siempre con Corfo y financiamiento privado. Desde el ¿Alguna universidad o centro de I+D? ¿O solo ustedes? No, siempre hemos trabajado no a nivel tan como alianza F4F con Universidad X, sino que siempre vinculados con personas, que son las personas que representan entidades. Entonces armamos proyecto a proyecto. Cuando uno realmente postula algunos fondos Corfo, uno de los primeros fondos que obtuvimos es uno que es de I+D, que se llama el contrato tecnológico, donde Corfo las bases, o sea, como que obliga a usar los recursos para contratar una entidad de I+D. Entonces ahí también se empieza como a forzar un poco este vínculo de la empresa con la academia y con la investigación. Después también se fueron metiendo algunos socios del lado científico que tenían laboratorio, entonces empezamos a trabajar también con laboratorios más privados, pero siempre ahí navegando el mundo del emprendimiento y cómo poder financiarse los meses hacia adelante. Desde los fundadores, que al principio ponemos un poco de plata, después los primeros inversionistas tanto mentales como con algo de capital, y ahí ya el inversionista ángel número 2, ya gracias, si bien afortunados el año pasado han logrado una importante ronda de casi 5 millones de dólares con algunos de los family offices más importantes de Chile. Y Cristian, esta es una pregunta que, aunque hemos tenido muchos emprendedores en el programa, no se la hacemos muy habitualmente. ¿Cómo ha sido tu camino, o cómo crees tú que es el camino para emprender en Chile? ¿Crees que se dan las facilidades? ¿Ha sido muy complejo? ¿Has tenido que remar demasiado contra la corriente? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hoy día es muy diferente a cuando empezamos. O sea, nosotros empezamos hace 8 años atrás, donde el tema del emprendimiento era mucho más nuevo, había menos fondos de venture capital, sobre todo. Hoy día está mucho más desarrollado el ecosistema en todo nivel. Bueno, hoy día ya estamos nosotros en otra etapa, y también por la naturaleza de nuestra empresa, a diferencia, yo diría que muchos de los startups que hay, es que nuestro proyecto es muy intensivo en uso de capital. O sea, es basado en fierro, en máquina, en equipo, además en investigación. O sea, hemos tenido que aprender a investigar una especie de insecto. Yo nunca había tenido experiencia en insectos, entonces de cómo cultivarla y
como más encima es otra dificultad o desafío que tenemos, para bien o para mal, es que el mercado que buscamos atender es un mercado gigantesco, entonces hay que lograr volumen para ser relevante. Entonces todo eso, eh, al principio, no sé, incluso los mismos fondos Corfo o los venture capital que estaban apalancados con Corfo tenían cierta lógica muy característica de una startup de tecnología, como, no sé, de aplicaciones o de software que tiene que escalar muy rápido a nivel mundial en 3 años para tener un retorno 5 en darle 5 años al inversionista. Y nuestro proyecto, nuestro emprendimiento está fuera de todos esos parámetros al final, porque en la etapa inicial que estábamos, eh, levantamos ciertos fondos para empezar un camino que hoy día estamos llegando 8 años después a la etapa de escalamiento, a la etapa de verdad donde se demuestra lo que es desarrollo. Entonces, en respuesta a la pregunta, eh, al principio a nosotros igual era desafío grande el levantamiento de capital. Eh, Mucha suerte de haber tenido los inversionistas que tuvimos y lo principal era porque también conocidos me conocían personalmente de día, entonces ahí también muy afortunado por eso. Hoy día está mucho más desarrollado y mucho más maduro el ecosistema y no creo que sea más fácil, pero quizás es menos difícil el emprender o el lanzamiento de capital que hace unos años atrás. Oye, Cristian, y bueno, en parte lo respondiste, que estos primeros inversionistas tuyos en un ecosistema que estaba mucho más inmaduro hace un par de años atrás, eran personas más cercanas, personas que te conocían. ¿Cuáles, a tu parecer, son los factores determinantes en ese primer inversionista en un emprendimiento? ¿Cuáles son esos factores? La tecnología, el equipo, las personas, como decías tú, porque Pablo y yo, claro, trabajamos con hartos emprendedores, pero nuestra audiencia no lo sabe. Cree que simplemente es tener una gran idea. ¿Cuáles son esos factores críticos para levantar esa primera inversión, que es tan difícil? Sí, yo diría que, a ver si me la juego con 3 puntos. Primero, y lejos más importante, el equipo y la gente. O sea, hoy día, incluso los nuevos y los socios viejos siempre han dicho que invierten en las personas. Pero tiene que haber, por ejemplo, un mercado potencial grande, o sea, la oportunidad del mercado tiene que ser muy grande. El fondo que no sea algo que si uno lo logra o logra desarrollar el producto, el prototipo, tiene que pelear quizás por ser en el mercado, sino que hay un espacio muy grande donde meterse. Y tercero, menos relevante que las otras dos, diría yo, la idea, o sea, o el proyecto, o la idea, o lo que es. Cuando uno es un mercado, hay un equipo, algún tipo de solución que puede mutar muchísimo en el camino, pero yo diría que ese es el orden. Oye, Cristian, y cuéntale a nuestros auditores hoy día, ¿quiénes son tus principales clientes y cómo hiciste la primera venta cuando todavía no tenías a lo mejor, o tu primer piloto cuando todavía no tenías probablemente la plata de los family office o de tus primeras inversiones? Sí, bueno, hoy día siempre por la tesis de inversión nuestra, por nuestro proyecto, por el país en que estamos, todo lo que sustenta nuestra tesis de negocio es atender a la industria salmonera. O sea, la proteína, tenemos que somos segundo productor mundial del salmón, consumen muchísima proteína, o sea, el mercado de la proteína son 500.000 toneladas anuales. Para que se hagan una idea, nosotros en la ronda que levantamos el año pasado es para terminar en una capacidad de 12.000 toneladas. O sea, estamos hablando que hay un mercado de 500.000 toneladas y con este primer levantamiento de la primera escalado es para 12.000 toneladas. Entonces ese es nuestro mercado. Las primeras ventas eran para entrar a hablar con un salmonero, o sea, porque cómo funciona la industria del alimento de los salmones. Está el pellet, ¿verdad? Así como el pellet de perro, está haciendo un pellet de salmón. Nuestros clientes son los fabricantes de esos pellets, donde el pellet es una tecnología increíble, en verdad, porque en esa pelota que a veces cuando el salmón es chico, es
casi una semilla, pero cuando el salmón es más grande, viene balanceado el alimento. O sea, es un alimento completo ese pellet. Entonces, nuestra harina es un insumo para ese pellet. Se pueden hacer, puede ser un 10% del peso, un 5% del peso total. Pero para entrar a hablar con un salmonero, una empresa, hay que tener mucho volumen. O sea, nosotros los primeros años producíamos, por decirte algo, no sé, 10 toneladas al año, pero para que se haga un batch de producción hay que tener, no sé, 50 toneladas de una, no es acumulado al año. Entonces, se parte de un contexto de hacer pruebas, y para hacer pruebas hay centros que hacen las pruebas. O sea, Fundación Chile mismo tenía las piscinas donde se hacen pruebas y ahí hay unas plantas de alimento un poco más chicas, y ahí es donde, por ejemplo, los fondos Corfo nos servían para esos financiamientos, porque una empresa, para meterlo el alimento en una jaula, uno tiene que tener mucho volumen. Entonces siempre está ese desafío. Hay otros mercados como el de las mascotas exóticas, los pescados de acuario, por ejemplo, la iguana o animales así, donde sí podíamos atenderlo, pero siempre lo relevante era atender a la empresa salmonera, que recién estamos con venta productiva, o sea, en campo desde el año pasado, más o menos. Entonces, eso es lo que nos demoramos en llegar a la escala suficiente mínima para poder introducir el producto en escala comercial. Oye, y ¿cómo se llama? ¿Cómo se innova desde regiones? Porque también hay un tema ahí que tú estás ahí en Talca, tú estás en una industria que eres una startup desde el punto de vista probablemente más de la innovación del modelo de negocio. Estás en regiones, estás rompiendo como hartos paradigmas, estás en la industria alimentaria que no es de rápido escalamiento, requiere mucha inversión. Y además, como te decía, desde regiones, ¿hay visto algunas brechas o para ti te ha sido indistinto? Todo mejoró con la pandemia y el teletrabajo, porque yo sobre todo en etapas de levantamiento de capital tenía que ir a Santiago muchas veces a una reunión con poca probabilidad de quizás que en verdad invirtieran, pero hay que hacer igual toda la ronda. Entonces de repente me pego el pique 3 horas para allá, 1 o 2 horas de reunión, 3 horas de vuelta, súper ineficiente. El tema se activó el teletrabajo para reuniones de inversión y todo. En las mismas 8 horas puedo hacer 8 reuniones de levantamiento o Santiago. Entonces, ojalá se mantenga un poco ese. Oye, es siempre importante el cara a cara, pero aunque parezca un detalle, no es tan detalle cuando se emprende desde regiones, sobre todo en ciudad como Talca, estamos a 3 horas de Santiago. Pero el resto, partimos en Puerto Montt. Entonces, los primeros 5 años, donde está nuestro cliente ahí mismo, por ejemplo, o sea, estar siempre cercano y vinculado a la gente de la industria del salmón, también fue probablemente mejor que haberle estado en Santiago en los primeros años, porque uno está ahí hablando con la gente que hace el pellet, con la gente que crea el salmón. Entonces también favorecía desde ese lado. Y ahora, ya en el escalamiento en Talca, nosotros estamos tras los residuos orgánicos que se generan en la zona aquí agroindustrial, entonces también puede ser beneficioso para la etapa en que estamos, o sea, un mejor acceso a residuos orgánicos de la agroindustria. Oye, y antes de darle la última pregunta a Fernando, porque estamos ahí con los tiempos justos, ¿cómo has visto el auge de los proyectos con innovación en el área de alimentos? Porque había un auge, sobre todo en temas de innovación alimentaria en los últimos 2 o 3 años. ¿Crees que existe ahí como algún tipo de tendencia? ¿Cómo lo has visto tú desde el sector? Sí, o sea, hay mucha actividad. De hecho, hay tanta actividad que yo mismo me he estado perdiendo quizás, sobre todo los eventos. Se están haciendo de vuelta eventos en Santiago, entonces no voy mucho a esos eventos porque hoy día nuestro foco tiene que estar acá dentro de la planta en el escalamiento. Pero hay una actividad increíble. Ayer mismo estamos presentes ahora en este momento en la Feria Food and Service, una presencia muy fuerte de lo que es el programa de Transforma Alimentos de Corfo, lleno de emprendimientos que están apoyados por ese programa. Así que ese apoyo es increíble, ¿no? O sea, el rol que está jugando Corfo ahí en potenciar esto,
uno lo puede ver, no sé si lo que han tenido la oportunidad de verlos, pero nosotros estamos en un stand, yo creo que lo entrevistaron 5 canales de televisión durante la feria. Entonces, Eso, para nuestros auditores, es espacio riesgo hasta hoy día, ¿no? Creo. sí, hasta hoy día, Sí. hay tremenda feria, yo nunca la había visto, uno puede ir con hambre y sale sin hambre de la feria, o sea, lleno de todo tipo de pruebas, de demostraciones y todo tipo de tecnología, todo tipo de productos nuevos, o sea, está muy efervesciente el rubro. Oye, Cristian, ¿y cuáles son los desafíos que tienen ustedes ahora de cara con este levantamiento de inversión que hicieron hace un tiempo atrás? ¿Cuáles son los desafíos de escalamiento que comentaba? Justamente ese, escalar, producir, o sea, tenemos que hacer unos escalamientos productivos de 20 en menos de un año. Y eso en paralelo a construcción de plantas, estamos comprando muchos equipos, muchas máquinas. Entonces, para todo en paralelo, todo se atrasa, no sé, hace unos meses, lo que pasaba con los contenedores por todo el mundo, que había crisis, todo eso nos pega a nosotros. O sea, un equipo que iba a llegar en un mes, llega 3, 4 meses después. Eso en una etapa de escalamiento para un emprendimiento en mucho tiempo. Entonces, los desafíos es que todas las variables que influyen en lo que es nuestro momento de producción se cumplan según lo más cercano a lo que es el plan. Y ¿cómo se llama? Ya como para ir terminando y cerrando el bloque y la entrevista, tu emprendimiento también tiene características de economía circular y de triple impacto, que tampoco es habitual que nuestros entrevistados se dé un poco esa característica, más de economía circular quizás. ¿Tú has visto que exista o ha sido parte del interés de los inversionistas el que tú tengas esta característica como foco de ciertos sectores de inversión que están buscando invertir sobre todo los que tienen más apalancado en políticas de gobierno corporativo tipo ESG o similares, están buscando este tipo de proyectos para invertir? Ha sido parte de lo que te han comentado, ¿no? Sí, o sea, un fenómeno, y yo creo que me atrevo a decir que hemos vivido casi todo el ciclo y va a seguir pasando, o sea, desde el inicio. O sea, cuando empezamos, no había fondos de inversión de impacto, y hoy día sí hay, en Chile estaba hablando, hoy día sí hay fondos en inversión de impacto. A veces algunos de esos fondos, aunque puede ser muy genuino que están buscando el impacto ambiental y social, pero a veces lo buscan como un atributo más. Pero yo creo que también hay que considerar que hay que quizás de repente se sacrifica cierta rentabilidad económica porque se está otorgando cierta rentabilidad ambiental. Porque Claro. puede ser fácil decir, oye, ya, sí, queremos invertir en esto y que además tengan impacto positivo al medio ambiente, pero uno, si tiene impacto positivo al medio ambiente, es porque está internalizando cierta externalidad ambiental. Entonces, de cierta manera, el fondo, los que buscan ese impacto, hay que meter la variable que quizás puede que el retorno, la política de retorno económico que se busca puede ser, hay que cambiarlo un poco, no sé, quizás sea en vez de 5 años a 7 años, como temas así, que tienen que ser estructurales en las definiciones, los criterios de estos fondos. Porque puede ser fácil decir, oye, sí, somos un fondo de impacto, pero hay que ver cómo cambia el criterio de evaluación o la rentabilidad que se espera en el plazo que se espera de proyectos así. Oye, Cristian, se nos pasó volando la entrevista de hoy. Tuvimos una entrevista más breve de lo habitual, pero muy interesante porque nos comentaste aspectos en esta media hora de 8 años que te ha tocado vivir en este emprendimiento. Porque generalmente nosotros tenemos emprendimientos que están comenzando muchas veces, que llevan 2 años, 3 años, pero ustedes ya son un emprendimiento más consolidado. Han podido validar su propuesta de valor con los clientes, han podido ir creciendo y hoy en día están escalando. Así que de verdad felicitaciones y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Legal Lab. Esperamos que les vaya muy bien, mucho éxito en todo lo que se les viene a futuro y esperamos poder tenerte nuevamente en nuestro programa. Así que te deseamos de verdad que mucho éxito en todo lo que se viene. Que estés muy bien. Muchas gracias, cuando quieran. Chao, Tremendo, suerte. Cristian. Nosotros nos Y ahora vamos a una nosotros pausa. Eso, nos Fernando, vamos a te nuestra pausa. interrumpimos. Vamos y volvemos, no se vayan.
Divoxradio.com.